Suele distinguirse, a veces de modo correcto, a veces de modo incorrecto, entre religión y espiritualidad. Es importante definir, aunque sea someramente, los términos para poder vincularlos entre sí correctamente. Espiritualidad es un término amplio, pero que podríamos caracterizar como todas aquellas prácticas y actitudes que vinculan lo relativo con el absoluto, el hombre con el sentido, el hombre con Dios, el hombre con la totalidad, el hombre con el principio último. En un sentido más amplio podemos decir que espiritual es todo aquello que conecta justamente al hombre con el espíritu y con el sentido. Desde ese punto de vista, la religión puede ser una expresión de espiritualidad o puede no serlo. Si se trata de un aspecto o una práctica o un uso meramente convencional del término, es decir, la aceptación acrítica a una determinada doctrina, la realización de prácticas mecánicas, simplemente porque la tradición con minúsculas lo indique, bueno, en ese sentido, la religión no sería espiritual. Pero si la religión de alguna manera, sea en su teoría, en sus prácticas, se torna expresión de una forma de vincular al hombre con el sentido, con lo absoluto, con Dios, la religión es espiritual. Y allí hay que rescatar entonces el sentido profundo. La religión en su origen se presenta como una doctrina, una liturgia y también una forma de vida espiritual. Ese sentido correcto y original. Por eso la religión, podríamos decir, en su etimología más antigua, que parece estar más vinculada a la idea de relegere, es decir, de releer, y no tanto de religio, que de todas maneras es atendible, que significa volver a atar. Relegere, si nos atenemos a esa acepción, relegere significa releer, es decir, como decía Cicerón en el siglo I, significa volver una y otra vez cuidadosamente, es decir, relegere es cuidar de la propia profundidad. En ese sentido, la religión en su profundidad es espiritual. Todo depende de que se atenga a esta idea, es decir, a la idea de que tanto en su teoría como en su práctica consista o sirva para ahondar, trabajar la propia profundidad interna y externa.